mis, aquí estoy ahorita. Ya. Ya, muy bien. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, es nuestra primera clase, ¿verdad? Sí, mis. Ya, Sí. muy bien. A ver, me presento, soy la profesora Yulisa, ¿sí? Conmigo vamos a estar estas 4 semanas, mejor dicho, fin de semanas, ¿sí? Con el área de comunicación, ¿ya? Para ello, lo único que les voy a pedir a cada uno de ustedes es que por favor me participen cuando yo se lo solicite, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna consulta, hay la opción de levantar la mano y yo les cedo la palabra para que puedan participar, ¿sí? Y cuando yo les llame o yo les pregunte respecto a algún tema, alguna parte que yo esté manifestando, esté hablando, por favor, me activan su micro y participan, ¿sí? Sí, eso es lo único que les voy a pedir. Yo de esa manera registro la asistencia, aparte de que si alguna de ustedes falta o no ha podido ingresar a una clase, todas las clases son grabadas, así que pueden ingresar al YouTube para que ustedes lo puedan visualizar y no haber esa excusa de que yo no estuve, yo no ingresé, por favor, ¿sí? Es lo único que yo les voy a pedir, hay que tomarnos un poquito de tiempo para poder participar, para poder estar dentro de las clases, ¿sí? Y si tienen alguna duda, algún tema que ustedes no entiendan, igual me lo hacen saber para yo poder repetir quizás el tema, manifestarles otra vez o volverles a explicar, ¿sí? Porque si ustedes están muditos, muditas y nadie me dice nada, para mí eso significa que me están comprendiendo y que no tienen ninguna duda, ¿ya? Hasta aquí todo claro, chicos, con las características o con las indicaciones que yo les estoy dando. Sí, mis, todo muy claro. Ya, por favor, es lo único que les voy a pedir, ¿ya? Eso es lo único y de ahí todo normal. Normalmente cuando yo hago mis clases siempre pido participación de todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los temas que nosotros vamos a desarrollar son netamente de literatura. Aunque les parece un poco engorroso, un poco fastidioso porque es similar a la historia, ¿sí? Se trata de mucha historia, de mucha teoría, mucha escritura, ¿sí? Tenemos que estar atentos, ¿sí? Y toda clase va a enlazarse. Por ejemplo, el día de hoy yo voy a iniciar con un tema, la siguiente clase voy a pasar a una nueva corriente literaria que va a tener algo que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Para poder iniciar con el siguiente tema, les consulto, ¿no? A ver qué es lo que hemos hablado la clase pasada, de qué hemos conversado, qué es lo que se nos ha quedado en la cabecita. Entonces, ¿por qué? Porque se relacionan. Cada corriente literaria que nosotros vayamos a ver se van a relacionar una con otra, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a empezar a hablar referente a la literatura universal. Todo lo que nosotros vayamos a hablar o manifestar de ahora en adelante es netamente de la literatura universal, ¿ya? Y la literatura universal es una corriente literaria que se va a iniciar con el clasicismo. ¿Cuál es la meta de esta clase? Es que nosotros, o mejor dicho, ustedes logren analizar las características, ¿ya? De una de las más grandes obras de la literatura clásica, ¿sí? Que es del clasicismo griego, que es la obra de Homero, ¿ya?
¿Con qué? Con la finalidad de que ustedes vayan a conocer a profundidad, no necesariamente a profundidad, ¿no? Porque en sí este tema es para desarrollarlo en más de una clase. ¿Por qué? Porque nos van a desarrollar diferentes características históricas que van a ser parte de la literatura clásica, ¿ya? Ahora, ¿qué será el clasicismo? ¿Qué querrá decir, chicos? ¿O a qué nos referiremos? ¿Mm? Para ustedes, ¿qué creen que sea el clasicismo? ¿A qué se referirá? Señorita, clase social. Miss, ¿es un movimiento cultural? Ya, movimiento cultural. ¿Qué más? Una clase social, señorita. No, muy lejano. A ver, cuando nosotros vamos a hablar de la literatura clásica, vamos a hacer referencia a que dentro del desarrollo de la historia, por ejemplo, aquí en el Perú, tenemos, ¿no? Todo un proceso, ¿no? Por ejemplo, la época pre-inca, la época de los guitarreros, son personas que han sido evolucionando. A ver, como les venía diciendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la historia, siempre vamos a empezar por hombres, o mejor dicho, por épocas en las que no se conocía absolutamente nada, donde no podía evolucionar porque todo se estaba iniciando recién. Y lo mismo sucede con la corriente literaria del clasicismo. ¿Qué pasa en el clasicismo? Son netamente, se podría decir, una cultura clásica basada netamente en lo que son los griegos y los romanos, cómo ellos se iniciaron, ¿no? Pero no netamente o necesariamente solamente en la literatura, sino también en las diferentes artes, por ejemplo, la música, la danza, la arquitectura, ¿sí? En todas sus artes va a tener una misma manifestación, pero de iniciación, ¿ya? Ahora, estas formas clásicas van a ser a cómo antes se veía una sociedad, cómo se manifestaba la cultura, qué representantes tenían, cómo es que nosotros hemos llegado a conocer esta literatura o esta corriente literaria a través del tiempo, ya que en ese tiempo, por ejemplo, no había la escritura, ¿sí? Ahora, el clasicismo griego es el primer movimiento de la literatura universal, el cual se va a significar perfección artística y va a comprender una de las obras literarias creadas con sujeción a los cánones de la belleza y del arte. En esta época va a existir mucho el afán de embellecer o la perfección del ser humano. ¿Sí? De una belleza espeluznante. Sí, eso se va a dar, por ejemplo, en la Odisea, en la Ilíada,
¿sí? Ahora, el clasicismo va a tener ciertas características netamente basadas en todas sus artes, no solamente en la literatura. Estas características van a ser modificadas, sí, claro está, dependiendo el tipo o de corriente de arte, se podría decir, ¿no? Pero todas van a tener una misma característica, algo que le va a ser característico de esta época, ¿sí? Que yo, por ejemplo, veo una pintura y diga, ah, ya, esta es parte del clasicismo, ¿sí? Uno de ellos es que va a ser original, va a presentar una originalidad, ¿sí? Dentro del desarrollo de la literatura. ¿Por qué? Porque en esa época van a ser muchos los factores que van a impedir que se difunda, que se vaya a difundir netamente, por ejemplo, la literatura o las historias, ¿sí? Por eso es original, ¿sí? Porque va a ser propia de cada individuo. Va a haber una armonía en cuanto a su escritura, se podría decir, a la sujeción de sus historias, al ordenamiento, se va a regir en una normatividad, un didactismo, el fatalismo va a predominar mucho en esta corriente literaria porque va a haber un fatalismo en cuanto al final de cada historia y también al desarrollo de la historia. Va a haber muertes que van a ser sumamente, se podría decir, espeluznantes, en las que nosotros nos vayamos a quedar sorprendidos, ¿no? Y digamos, qué tal muerte, ¿no? Por ejemplo, en una de las historias, la muerte de uno de los personajes es a través del arrastro de un caballo en el cual muere descuartizado, y todas esas historias se llegan a narrar, ¿sí? Se llegan a narrar y tú los puedes interpretar con bastante con mucha facilidad, ¿sí? Va a haber una inspiración también en su mitología. Sí, era una mitología griega. Sí, a ver, disculpen. A ver, les decía, hay una inspiración en su mitología, ¿no? Por ejemplo, si en la actualidad nosotros tenemos una inspiración por un dios, ¿no? O muchos de nosotros, ¿no? No necesariamente todos. Entonces, en esa época también había una inspiración en su mitología, era una mitología griega. Ellos creían en dioses que se los consideraban dioses del Olimpo. Estos dioses eran una diversidad de dioses, había dios de la belleza, dios del mar, dios del agua, dios del vino, dios del aire. Había los diferentes tipos de dioses, entonces cada uno de los escritores, se podría decir, tenían esa inspiración y en cada una de sus obras o de sus historias contadas, va a haber esta inspiración por ello, va a haber, mejor dicho, personajes en honor a ellos, ¿no? Y también en cuanto a la pintura, ¿no? En la pintura también lo representaban a estos dioses. Va a haber un antropocentrismo, la división entre el ser humano y un dios, y un esteticismo, ¿sí? En cuanto a su manifestación de su literatura. Ahora,
El clasicismo se va a presentar en dos vertientes, ¿sí? Una de las dos vertientes va a ser la que mayor, va a tener mayor realce, mayor importancia, debido a su manifestación, ¿no? Y a su evolución a través de la historia, ¿sí? Como bien sabemos, toda, toda, toda corriente literaria, o mejor dicho, cultura también, van a ser algunas las que van a resaltar mucho más que otras. Y esto se va a desarrollar mayormente por cómo se han ido manifestando, ¿no? Va a haber las dos vertientes, la vertiente oriental y la vertiente occidental. En la vertiente oriental vamos a ver a Mesopotamia, India, China, hebreo, y en la occidental a Grecia y a Roma, que es lo que va a tener mayor real. Sí, en la vertiente occidental es la que va a tener mayor realce debido a sus manifestaciones y a las historias contadas por ellos, ¿no? Y también por cómo a través del tiempo se han ido estudiando y se han ido desarrollando cada una de estas, ¿no? Ahora, dentro del desarrollo de la historia, a ver, ¿me logran escuchar? A ver, Ahora sí, me parece que sí. A ver, les decía, ¿no? Dentro del desarrollo de la literatura, de parte del clasicismo, como hemos visto, hay dos vertientes, ¿no? Que son lugares en donde se desarrolla esta literatura clásica. ¿Qué quiere decir ello? Donde se va a manifestar con las mismas características, ¿no? La misma ideología, la misma temática. ¿Sí? Pero dentro de ello, en la vertiente occidental, es donde se va a desarrollar con mayor realce y va a tener mayor importancia, del cual va a nacer lo que es la literatura griega, ¿sí? Que se va a desarrollar a partir del siglo IX en Occidente. Pero como su mismo nombre dice, literatura griega, esta literatura se va a desarrollar en Grecia durante la Edad Antigua. ¿Sí? Ahora, esta literatura va a tener sus propias características, ¿sí? Pero también van a tener netamente parte de las características del clasicismo, porque es parte de ello, ¿ya? Una de las características de la literatura griega o de los griegos, ¿sí? Es que una es racionalista, se va a basar mucho en lo que es la razón, en lo concreto, en lo real. El fatalismo que les decía, que se desarrolla en base a los finales, cómo es que este desarrollo de esta historia bastante espeluznante, se podría decir, y al final, ¿no? De la muerte de alguno de los personajes. Va a haber un antropocentrismo y antropomorfismo que se va a desarrollar tanto en la división del ser humano con los dioses, va a haber una extrema búsqueda de la belleza,
¿sí? La búsqueda de la belleza, de la perfección del ser humano, y el artista dentro de la literatura griega va a ser un adicto a lo intelectual, a querer conocer mucho más de lo que ya conoce. Y esto no es que, por ejemplo, se pongan a estudiar o analizar quizás alguna profesión, sino que se va a basar mucho en cuanto a cuando tú lees una obra que pertenezca a la literatura griega, son obras que va a haber personajes en los que van a buscar ese intelectual en conocer las diferentes formas de, por ejemplo, sobrevivir, ¿sí? Y no va a ser un hombre, un personaje nativo o alguien que no conozca, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna consulta? Todo conforme, Miss. Ya, muy bien. Ahora, la literatura griega va a tener también 3 etapas, se podría decir, ¿ya? Va a tener 3 etapas, 3 épocas en las que todas se van a regir en base a cómo han ido evolucionando a través del tiempo. Por ejemplo, va a tener una etapa jónico, mejor dicho, arcaico, que como bien sabemos, estas épocas son épocas en las que cómo se inicia algo, ¿no? Con un poco de decadencia, con un poco de deficiencias. Entonces, esa es la etapa jónico de la literatura griega, en lo que va a haber una gran abundancia de aedos y rapsodas, ¿sí? También la literatura va a ser eminentemente oral, hablado, ¿sí? Va a ser épico, lírico, ¿sí? Épico porque vamos a tener 2 representantes, a Homero y Hesiodo, y lírico a Safo y a Píndaro, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de épocas arcaicas y cuando nos referimos a los aedos y rapsodas, son personas que van a ir, como bien sabemos, no conocía en ese tiempo lo que era la escritura. Por ejemplo, no había nada lo que en la actualidad conocemos. Entonces, estos aedos, o se les decía aedos o rapsodas, a aquellas personas que iban de pueblo en pueblo contando las historias de los héroes, las historias, las hazañas que ellos tenían en diferentes lugares, los enfrentamientos, las guerras, eran estas personas que lo podían visualizar o quizás también personas que ya lo habían vivido, iban de pueblo en pueblo contando estas historias de estos héroes, ¿no? Y de esta manera se difundía. Ahora, era eminente oral, ¿por qué? Porque no iban con por ejemplo, papiro o quizás algo escrito manifestándole a las personas, sino ellos mismos lo contaban. Sí, esto es en la época jónica, en la época arcaica. En la época ático, el clásico, que es la época de mayor apogeo, donde ya se va a llegar a difundir, va a coincidir con el siglo de Pericles. Sí, y va a aparecer un nuevo género, que es el género dramático, con Sófocles y Aristófanes. Aquí también sigue siendo la literatura eminentemente oral, ¿sí? Y ya en la época de decadencia, que es la época del alejandrino helenístico, ya cuando ya se va a hablar muy poco de esta corriente literaria, o mejor dicho, de estas características, o se va a difundir de esta misma temática, ya solamente aparece Medandro y Teócrito nada más, ¿no? Y es la época en la que ya no se va a difundir o ya no va a haber muchos de estas historias, ¿sí? Entonces, una de las características de la literatura griega es que va a ser eminentemente oral, ¿sí? Y va a estar dirigido por aedos y rapsodas. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? No, Miss. ¿Ninguna? ¿Todo claro hasta acá referente a la literatura clásica y la literatura griega? Sí, Miss. Todo conforme. Sí, Miss.
Muy bien. Ahora, muy bien, como les venía diciendo, dentro de la literatura griega, y que es parte de la literatura clásica, vamos a tener a uno de los grandes representantes, que es Homero. Si bien es cierto, en esta época no se conocía nada de los de los que eran en sí los escritores, o mejor dicho, los autores, ¿sí? Ahora, una de las características también de la literatura griega es que es anónima, la mayoría de ellas. ¿Por qué? Porque no se conocía a ciencia cierta quién había manifestado, quién había contado las historias, ¿no? O quién lo había creado, por así decirlo, o visualizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era manifestado por aedos y rapsodas, no hay que olvidar eso, ¿no? Entonces, ¿qué iban? De pueblo en pueblo iban contando estas historias, pero estas historias eran manifestadas por diferentes personas, ¿sí? Por diferentes personas que, por ejemplo, ¿no? A mí me contaba una persona X y yo lo contaba a otra persona, entonces, pero yo no manifestaba quién me lo había contado, entonces ahí pasaba de voz en voz, ¿sí? Y no se conocía a ciencia cierta quién era el personaje, mejor dicho, quién era el autor de esa historia que se venía contando, ¿no? Y Homero es parte de esta historia. Ya a través del tiempo se han ido analizando, se han ido estudiando los diferentes, se han ido tomando las diferentes pruebas también para poder llegar y concretar y decir él es el personaje, mejor dicho, él es el autor de esta obra, ¿sí? Entonces se da a Homero como uno de los grandes representantes de la literatura griega, ¿sí? Homero en sí no era el nombre que él tenía, se le plantea este nombre a Homero, ya que él pierde la vista en la casa de su amigo, pierde la vista, ¿sí? Eh, en Colofón, ¿sí? Él pierde la vista y en Grecia significa Homero, hombre ciego, o anciano ciego, ¿sí? Era un hombre que cantaba poema, su madre era Creteis y su mejor amigo era Mentor, que él se va por una temporada a la casa de Mentor, en donde va a concebir la idea de la obra La Odisea, una de sus mejores obras, ¿no? Y encima se le denomina o se le da el nombre de Homero, ¿no? A causa de haber perdido la vista en Colofón, ¿sí? Entonces, él es uno de los grandes representantes que hasta la actualidad se siguen estudiando en diferentes, se podría decir, profesiones, ¿sí? Sus obras son la Ilíada, la Odisea, los himnos homéricos y la Fósila, ¿sí? Ahora, la Odisea es una de las obras bastante resaltantes e importantes de la época, ¿sí? Que uno de los antecedentes que tiene la Odisea es que Ulises va a plantear la estrategia del caballo de Troya. No sé si lo han escuchado, yo sé que también lo han visto en película, ¿sí? Entonces, gracias a esta, la guerra va a terminar y los griegos van a ganar y todos van a desear regresar a sus casas. Sí, entonces en la Odisea va a narrar la historia de la finalización de la guerra con Troya, ¿sí? Con este caballo de Troya, que se recuerdan que Ulises hizo un caballo enorme de madera, ¿sí? Que era como los troyanos pensaron que ya lo habían vencido, estaban en pleno festejo, y pensando que habían ganado y estando decomisando este caballo, hacen ingresar al caballo al reino de Troya, pero lo que ellos no sabían es que en este caballo, dentro de ello, estaban todos los griegos que habían ingresado para atacar, ¿no? Esta idea de Ulises es espeluznante, sí, bastante interesante, y al ya estar dentro del reino de Troya, todos salen y se llegan a enfrentar con los troyanos, ¿no? Y de esta manera ganan los griegos, ¿sí? Las características que tiene la obra es que está compuesta por 24 cantos, se va a dividir en 3 partes y va a utilizar la técnica in media res, ¿sí? Que es una técnica propia ya de la
de la literatura, ¿no? De cómo han sido ya escritas después de haberlo manifestado. Entonces, la Odisea va a estar compuesta en 3 partes, que uno de ellos es la telemaquía, las aventuras de Ulises y la muerte de los pretendientes. En sí, como les decía, ¿no? Va a narrar una parte de esta finalización de la guerra con Troya y va a narrar el viaje de Ulises para la vuelta a su casa, ¿no? A reencontrarse con su hijo y con su esposa. En la telemaquía se le denomina así porque va a narrar un poco la historia de Telémaco, que es hijo de Ulises, el cual va a contar la historia de cómo él viaja, ¿sí? Por diferentes lugares en busca de su padre por la excesa ya, se podría decir, el exceso, se podría ultrajo que tenía tanto él como su madre a causa de que su padre no se encontraba en casa por los pretendientes de su madre, ¿no? Entonces Telémaco en primer lugar va a viajar a Pilos a ver a Néstor, quien va a ir en busca de averiguar y saber de su padre, ¿sí? Y lo mismo hace con Menelao en Esparta, va a preguntarle también por su padre, y la ninfa inmortal Calipso es quien lo tiene retenido a Ulises por 7 años. Para Ulises, él creyó que estaba recién días, pero había estado ya durante 7 años dentro de las ninfas, ¿sí? Zeus va a decidir liberar a Odiseo, que también se le denomina con ese nombre a Ulises, ¿sí? Al ver la humillación que hacen con Telémaco, ¿no? Los pretendientes de su madre. Entonces Zeus va a decidir liberarlo y sacarlo de la ninfa. Luego vamos a ver lo que son la segunda parte, que son las aventuras de Ulises, en la cual narra la llegada al país de los Cicones, quienes fueron los aliados de los troyanos, en donde Ulises va a sostener algunas batallas, va a enfrentarse ahí para poder pasar por esa parte, ¿no? Y la huida del país de los cíclopes, ¿no? De estos hombres de un solo ojo, en la cual Ulises va a lograr engañar a Polífemo, que era el que dirigía a estos cíclopes, y le va a insertar una estaca en el ojo dejándolo ciego, ¿sí? Porque se los quería comer a ellos. Ahora, luego de al afrontar y enfrentarse con el cíclope, su encuentro con Circe, quien va a convertir en cerdos a sus compañeros, ¿no? Pero esto, la mayoría de sus compañeros de Ulises, o también llamado Odiseo, van a perder o van a ser muertos durante la ruta. ¿Por qué? Porque ellos no van a obedecer a las indicaciones que Ulises les va a dar, ¿no? Y el encuentro con Escil y Caribdis, que son seres monstruosos de quienes va a escapar, ¿no? Esa es la parte de las aventuras, todo el viaje que él va a transcurrir. Se va a encontrar también con sirenas que van a hacer que él engañar a él, ¿sí? Y la muerte de los pretendientes, que ya es al final de la historia, ¿no? Cuando ya Odiseo va a llegar, ¿sí? Convertido en anciano, se va a encontrar primero con Eumeo y Telémaco, ¿sí? En el cual van a planificar una estrategia para poder ingresar a la casa, ¿sí? El cual él planifica la muerte de los pretendientes que están reunidos por el juego del arco y la flecha. Si bien es cierto, Ulises era uno de los guerreros mayores, resaltantes y buenos de la época, entonces él planifica este juego en el cual indica, ¿no? Que aquel que logre pasar la flecha por el arco, ¿sí? Por la forma circular del arco, por el medio, se va a quedar con Atenea, que es su esposa, ¿no? Entonces todos los pretendientes se llegan a burlar de este viejo mendigo, que no sabían que era Ulises, ¿sí? Que era el esposo de Atenea, y Atenea tampoco lo sabía. Entonces se burlan de él porque creyeron que él nunca lo iba a lograr, ¿sí? Y al finalizar le da paso a todos los pretendientes, pero ninguno lo logra, hasta que este abuelito, que era Ulises, lo logra y empieza la masacre, ¿no? De matar a todos los pretendientes con ayuda de Telémaco, ¿sí? Y finalmente Atenea
con este mendigo, van al cuarto y se logran reencontrar y ella puede identificar que era Ulises y se logra reencontrar, ¿no? Este pequeño mapa que ustedes ven acá es más, se puede visualizar los diferentes viajes que tiene Ulises para poder llegar a Ítaca, ¿no? A su casa, ¿no? Los diferentes viajes que logra tener a través del tiempo. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Chicos. No, ni todo No, Miss. claro. Muy bien, en base a lo que les he explicado ahorita, les voy a mostrar un video, me confirman por favor si se logra escuchar y podemos ver, sí, un pequeño más del resumen que les he manifestado, ¿sí? Hola y bienvenidos a otro video más de literatura animada. Este día nos vamos a poner bien épicos y aventureros con la Odisea de Homero. Acompáñenme. Todo comienza cuando las cosas se están poniendo candentes en el reino de Ítaca, allá en Grecia, unos 100 años después de terminar la guerra de Troya. Lo que sucede en Ítaca es que el rey Odiseo o Ulises, como ustedes le quieran llamar, está desaparecido y en su tierra tienen casi 20 años sin saber de él. Ni siquiera su hijo Telémaco, ni su sensual y atractiva esposa Penélope han oído una sola palabra acerca de él durante todo este tiempo. Y como todo el mundo piensa que está muerto y que nunca va a regresar, unos 108 hombres de la ciudad, sí, escucharon bien, 108 hombres se ponen a cortejarla, ya que si alguno de ellos logra conquistar a Penélope y se llegan a casar con ella, uno de ellos se convertirá en rey. Pero Penélope, aparte de estar de muy buen ver, evade a todos los galanes y los mantiene en la friendzone, a todos, por un muy buen rato. Bueno, entonces, resulta ser que Odiseo cayó preso en la isla de la diosa Calipso. Pero no crean que es un preso convencional, en una cárcel convencional. No, 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 no. Por supuesto que no. Es un preso de amor. Y obviamente Odiseo hace mucho el amor con Calipso. Y como se dice vulgarmente, le ponen bien duro Jorge al niño. Y pues la diosa está muy contenta y no lo deja regresar a casa. Mientras todo esto sucede, allá en Olimpo, donde se encuentran todos los dioses, Atenea, quien es hija de Zeus, le pide a su padre, quien es el rey de todos los dioses, que liberara a Odiseo para que pudiera regresar a casa. Zeus es persuadido por Atena y este emprende su viaje en el mar, pero el dios del mar, Poseidón, enojado con algunas fechorías que había hecho Odiseo, le deja caer una tormenta en medio del mar y lo desvía de su rumbo. Y se preguntarán, ¿por qué estaba enojado Poseidón con Odiseo? Pues bueno, resulta ser que una vez acabada la guerra de Troya, Odiseo zarpa en un barco lleno de itacenses listos para ir a casa. Estos se desvían por causa de muchas tormentas y sin querer llegan a la isla de los cíclopes. Pero no vayan a pensar que los cíclopes eran todos unos galanes, como los que salen en los X-Men, porque los de la mitología griega eran monstruos gigantes que solo tenían un ojo. Y por desgracia, uno de estos monstruos se come a varios itacenses que acompañaban a Odiseo. Pero antes de que se comiera a Odiseo, este le da un nombre falso. Odiseo le dice al cíclope que se llaman Nadie. Esa misma noche lo emborracha y hace una lanza mientras este está dormido. Y madres, se la clava en su único ojo y Ulises logra escapar. Bueno, resulta ser que el cíclope es hijo directo de Poseidón y es por eso que él le avienta una gran tormenta a Ulises cuando éste se dirigía a Ítaca y tarda casi 10 años en regresar a casa después de que acabó la guerra. Después pasan por la isla de Olo, que está en camino a Ítaca, solo para desviarse otra vez y caer en la tierra de Circe, donde se encuentran con sirenas. Pero no crean que son como la sirenita de Disney. En la mitología griega, estos eran monstruos que tenían voces hermosas que hipnotizaban a todos aquellos que escuchaban sus cánticos, para después devorarlos. Pero Odiseo, siendo el protagonista de nuestra historia, será el primero y el único en escuchar el canto de las sirenas y vivir para contarlo. Después desembarcan en la isla de Helios, dios del sol, donde hay muchas vacas. Pero antes de llegar a esta isla, habían recibido advertencias que no se comieran esas vacas o podían morir. Pero 6 de esos hombres, en vez de morir de hambre,
deciden comerse las vacas y mueren. Bueno, ya finalmente Odiseo regresa a Ítaca y con la ayuda de Atena, logra hacerse pasar por mendigo para pasar desapercibido y tratar de entender la situación actual en su tierra. Todo para enterarse de que su muy sexy esposa tiene muchísimos pretendientes y que estos solo quieren llevársela a la cama y comerse su comida. Durante ese episodio, Penélope, cansada de esperar, decide que le va a dar la oportunidad a uno de todos sus pretendientes, pero únicamente si pueden pasar una prueba muy difícil, que consiste en utilizar el arco de Odiseo para lanzar una flecha a través de las cabezales de 12 hachas. Después de que Odiseo gana la competencia como todo un campeón, revela su verdadera identidad a todos los presentes. Y madres que Odiseo se vuelve loco y como poseído por el demonio y con sed de venganza por todo lo que había visto, acribilla a todos los pretendientes de Penélope, su esposa. Y como había matado a todos los jóvenes de Ítaca, los padres de los jóvenes le reclaman: pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué mataste a nuestros hijos? Y en eso entra Atena para solucionar el caos y les dice que ella ya está cansada de tanto drama y tanto violencia y ya es hora de vivir en paz, por lo cual todos se acuerdan y terminan todos viviendo en paz. No. Odiseo es como la combinación de Brad Pitt, Tony Stark, Juan Camaney y un gato, pero de la mitología griega. Tan solo pónganse a pensar en esto. Aparte de ser rey de Ítaca, que no es cualquier cosa, es prisionero de amor de una diosa y su castigo es ponerle bien duro Jorge al niño. Muy bien, chicos. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Qué les pareció la historia? Muy interesante, Miss. Interesante, ¿verdad? Entonces, la Odisea nos narra ello, ¿no? El proceso que él sigue para poder llegar a Ítaca, ¿no? Y reencontrarse con su esposa, ¿sí? Y su hijo, ¿sí? Que a través del tiempo ya ha ido creciendo su hijo también, porque lo dejó bastante pequeño. Sí, ahora, otra de las obras bastante interesantes es la Ilíada, ¿sí? Que también va a ser dentro de, vamos a tener acá el tema principal es la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias en base a esta guerra que ellos van a tener y él se enfurece por la muerte de su mejor amigo, ¿no? La Ilíada se va a dividir en 24 cantos. Su narrador es lineal, va a presentar bastantes comparaciones y detalladas descripciones, ¿no? Por eso es que cuando uno lee estas obras va a poder interpretarlas con facilidad porque hay demasiadas descripciones que hacen que tú vivas y puedas representarle imaginariamente la historia, ¿sí? Ahora, dentro de los personajes vamos a tener griegos y troyanos. En los griegos tenemos a Agamenón, Menelao, Néstor, Aquiles, Ulises, Diómedes, Ayante, Patroclo. En los troyanos tenemos a Héctor, a Paris, a Príamo y a Eneas. ¿Sí? Esta historia de la Ilíada se va a situar en el último año de la guerra con Troya. ¿Sí? Nos va a narrar, ¿sí?, esta pequeña historia que al finalizar, sí, va a resultar una cólera de Aquiles que va a ser insultado por su comandante Agamenón, el cual se va a retirar de la batalla y abandonando su suerte a sus compatriotas griegos, que van a sufrir las terribles derrotas de los troyanos, ¿no? A manos de los troyanos van a morir muchos, ¿sí? Aquiles va a rechazar todos los intentos de reconciliación por parte de los griegos, no va a desear volver, ¿sí?, a ayudarlos, aunque finalmente cede de cierto modo al permitir que a su compañero Patroclo ponerse la cabeza de sus tropas, ¿sí? Patroclo va a morir en este combate, ya que los troyanos van a creer que es Aquiles quien se está enfrentando, ¿sí?, y lo asesinan, ¿no? Presa de esta furia, Aquiles va a dirigir su odio hacia los troyanos, a cuyo líder es Héctor, que es el hijo del rey Príamo de Troya, y lo mata en un combate, ¿no? Aquiles en un primer momento va y solicita el cuerpo de Patroclo, pero no le acceden a entregar. Entonces, en base a esta cólera que él tiene, él hace lo mismo con Héctor y no le desea entregar a Príamo, al cuerpo de Héctor, y al finalizar ya con demasiadas súplicas de Príamo, Aquiles le va a devolver el cadáver de Héctor
para que esto lo entierre, ¿no? Pero la muerte de Héctor es bastante, se podría decir fatalista, porque él muere arrastrado por el caballo de Aquiles, prácticamente descuartizado, ¿no? Entonces ahí se ve lo que es una de las características, ¿no? Y acá les voy a mostrar un pequeño video para que lo puedan comprender. ¿Me confirman el audio, por favor? Este sacerdote del dios Apolo se dirige al campamento de los griegos para solicitar al jefe de los aqueos, Agamenón, que le devuelva a su hija Criseida. Agamenón humilla al anciano sacerdote, provocando que éste le implore al dios Apolo y castigue a Agamenón por su soberbia. La obra empieza con el ejército griego asolado por esta peste de 9 días enviada por Apolo, para luego explicarnos su causa. Aquiles le pregunta al adivino Calcas por el motivo de la peste, y éste le revela que Agamenón debe devolver a Criseida a su padre Crises. Agamenón lo hace, pero para demostrar su poder a cambio, se lleva a la esclava de Aquiles, llamada Briseida. Aquiles es ofendido ante el rapto de su esclava Briseida, entra en cólera y se retira de la batalla. Los troyanos, encabezados por Héctor, logran hacer retroceder a los griegos, que ya no tenían a su héroe Aquiles luchando. Agamenón intenta persuadirlo y le devuelve a su esclava para que vuelva a la batalla, pero este no accede. Su amigo Patroclo también le pide que regrese. Él se niega, pero le entrega su armadura para que luche y le pide que se limite a defender las naves griegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan y mata a Sarpedón, hijo de Zeus, pero el dios Apolo y Euforbo lo dejan malherido. Patroclo intenta huir donde Aquiles para ser curado, pero es alcanzado por Héctor, quien le da muerte. Su cadáver es rescatado por Menelao, quien lo devuelve a Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros, llora de tristeza y cólera por su amigo Patroclo y se niega a oficiar honras fúnebres hasta no haber consumado su venganza. Así que emprende su lucha con una nueva armadura forjada por Hefesto a pedido de su madre Tetis. La batalla se vuelve hostil y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en su ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, después de huir, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. El de los pies ligeros lo humilla, amarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, lo que es impedido por Apolo, Ofebo y Afrodita. Consumada su venganza, Aquiles organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo, así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistir e inclinarse, sus palabras conmueven a Aquiles, quien finalmente accede. Los solemnes funerales de Héctor se realizan y con esta escena termina la obra. No se narra en la Ilíada el episodio de la manzana de la discordia en el que las diosas Hera, Atenea y Afrodita le piden al mortal y troyano Paris que elija a la más bella. Paris elige a Afrodita porque ésta le ofrece a la mujer más bella del mundo, que era Helena, esposa del griego Menelao y hermano de Agamenón. Paris la rapta, pues Afrodita se la ofreció y se origina la guerra de Troya. Este mito es narrado por Ovidio. Como puedes ver, la literatura clásica gira alrededor de su mitología, incluso se plasma en su cerámica. La Ilíada proviene de la palabra Ilión, que es lo mismo que decir Troya. Como sabemos, esta obra es atribuida a Homero y es parte de la literatura clásica. Narra solo 51 días del último año de la guerra de Troya, que duró 10 años, y se centra en la cólera de Aquiles y sus consecuencias. Su género es el épico y su especie la epopeya. Se compone de 24 rapsodias escritas en hexámetros, que son compuestos por 6 pies. Este es un tipo de verso griego o latino. Además destacan los epítetos disímiles. Su narrador es omnisciente, ya que todo lo sabe y todo lo ve. Podemos dividir los personajes en 2 bandos, el de los griegos y el de los troyanos, ambos conformados por dioses y héroes. Lo que acabamos de narrar fue solo un cortísimo resumen, pues en la obra intervienen más acciones y personajes. Cuando lo leas, quizá al inicio su lenguaje y personajes sean un poco confusos, pero mientras vas avanzando, esto deja de ser un problema y su ritmo se mantiene. Recuerda que al momento de abrir sus páginas, estás ante una de las obras literarias más antiguas e importantes de la humanidad. Gracias por ver este video. Si te ayudó, puedes darle like y suscribirte a este canal.
Está bien. Está bien, chicos. Muy bien, chicos. A ver, entonces la Ilíada nos va a narrar una pequeña parte, prácticamente la finalización de la historia de la guerra con Troya, ¿no? Esta pequeña parte en cómo en sí finaliza esta guerra, ¿sí? En base a la cólera que Aquiles va a tener por parte de Agamenón, ¿no? Tiene todo un proceso de la historia, no sucede por suceder, les invito a que puedan visualizar también la película, hay mucho de estas obras clásicas que se les denomina de esta manera, son obras que han sido representadas y llevadas a escenificarse, ¿no? Porque son sumamente importantes, ya que nos narra el proceso de esta historia, ¿no? Dentro de la guerra con Troya, las guerras que pasaban en esa época. Una de las características de los clásicos o de los griegos son que la mayoría de ellos ya son parte de la costumbre, ¿no? Para ellos el vivir en guerras, en vivir en estos enfrentamientos, era algo normal para ellos que no manifestaban o no decían que era de algo extraño, ¿no? Para ellos era el día a día, vivían con ello, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna duda respecto a lo que acabamos de ver, de escuchar? No, Miss. ¿Ninguna? Muy bien. A ver, ¿qué es lo que pueden destacar de estas historias? ¿Mm? Una de las características que también ustedes vayan a observar quizás de aquí en adelante o cuando vuelvan a tocar este tema, es que estas historias también son narradas en Roma, pero en Roma, tanto los personajes griegos, troyanos o también los dioses son manifestados con otro nombre. Sí, son manifestados con otro nombre y por ello son la misma temática, la misma historia, pero la diferencia es que van a ser manifestados con otro nombre, mejor dicho, van a ser representados. Van a ser, Aquiles va a tener otro nombre, se le denomina Ulises, sí, como hemos podido observar, pero la temática y la historia va a ser una sola. ¿Sí? Muy bien, ya que no hay dudas, no hay preguntas respecto a lo que acabamos de ver, nos vamos a quedar aquí, ¿sí? Cualquier consulta, igual, no duden en hacérmela llegar para poder absolverla, ¿sí? Nos vemos en una siguiente clase, cuídense mucho.